bienvenidos a la EPG Pathshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina. Primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado la resistencia indígena. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la resistencia indígena, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos de periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. El presente capítulo trata de la resistencia que ofreció la población indígena primero a la conquista y luego a la colonización española. Hubo, sin embargo, muchas tribus que todavía estaban fuera de la órbita del control español, por lo general debido a que se encontraban en regiones remotas y de difícil acceso. No tenían evidentes recursos económicos para explotar, o eran capaces de mostrar resistencia efectiva contra las incursiones españolas. Algunas de estas sociedades siguieron existiendo más allá del poder imperial durante todo el periodo colonial. Esos límites disminuyeron cuando el imperio español se extendió a las regiones que los españoles inicialmente habían encontrado demasiado difícil de colonizar. Los movimientos de resistencia se produjeron en toda la América hispana para combatir la expansión española, así que los misioneros y colonos llevaron influencia española de las regiones periféricas del norte de México hasta el sur de Chile. La colonización española en las regiones fronterizas difería notablemente la de las áreas centrales. Fuera de las áreas centrales, los españoles a menudo se enfrentaban a los pueblos indígenas que, ayudándose de la naturaleza, la topografía y el clima, pudieron hacer frente a intrusiones no deseadas. La naturaleza y la duración de la resistencia ofrecida por estos grupos, así como los métodos empleados por los españoles para someterlos y controlarlos, variaba de una región a otra y dependían de una amplia variedad de factores, tales como los pueblos indígenas eran cuasi sedentarios. La importancia estratégica de sus territorios o la importancia de los recursos que ellos controlaban. Los métodos que los españoles utilizaban para someter a la población también varió con el paso del tiempo, como por ejemplo la financiación privada de las entradas.
expediciones de conquista. Las actividades proelitistas de sacerdotes misioneros y con el tiempo el uso de la fuerza, el único método que logró en última instancia la pacificidad de población cuya resistencia continua impidió a los colonos españoles la explotación de los valiosos recursos del Nuevo Mundo. Situada en la periferia sur de la América colonial española, más allá de los fértiles valles centrales de Chile, la Araucanía era una zona marginal de poca importancia para la corona española. Los valles inhóspitos y los densos bosques que se encontraban al oeste de la cordillera costera de los Andes eran algunas de las fuentes de metales preciosos de los españoles. Pero el clima inclemente y las malas comunicaciones limitaban el valor agrícola de la región. A pesar de este entorno hostil, la Araucanía estaba habitada por los mapuches, un pueblo indígena de renombre en la América española por la ferocidad con la que resistieron las ambiciones españolas de la conquista. Esto se produjo porque los españoles no pudieron ser capaces de establecer un punto de apoyo permanente en la Araucanía, al sur del río Biobío. Así pues, las relaciones entre los araucanos y españoles siempre estuvieron caracterizadas por conflictos de diverso grado. Algunos intentos iniciales de conquista durante la segunda mitad del siglo XVI provocaron un estado de rebelión prácticamente constante en la región entre 1550 y 1656. En las últimas décadas del siglo XVII y durante el siglo XVIII, Sergio Villalobos insistió en que las relaciones entre los mapuches y los españoles fueran más pacíficas y por eso las relaciones comerciales y el mestizaje avanzaron rápidamente. A pesar de estos avances, la Araucanía siguió manteniéndose como una región independiente de la dominación española. El conflicto, sin embargo, persistió en la frontera y las crecientes tensiones por la independencia de Chile precipitaron nuevas rebeliones. Después, durante el siglo XVIII, la violencia cesó en la región, pero esta vez duró poco más de lo que continuó el dominio español en Chile entre 1819 y 1823, cuando el nuevo régimen republicano invirtió los tratados concertados entre los araucanos y la soberanía española. Los mapuches se rebelaron abiertamente durante las guerras de la independencia. Aunque la rebelión fue seguida por casi 3 décadas de tranquilidad, las hostilidades entre los mapuches y los chilenos aumentaron drásticamente entre 1850 y 1883, dando lugar a levantamientos en 1859, 68 y 81.
Otro levantamiento más grave tuvo sus orígenes en el sur de Perú, donde un cacique indio, José Gabriel Condorcansi, comenzó a agitar a la población contra los abusos de los indios infligidos por los funcionarios españoles. En 1780 el descontento había llegado a su apogeo y el Condorcanqui, que se afirmaba ser descendiente en la línea del Real Inca, asumió el nombre de Túpac Amaru II y levantó una rebelión contra las autoridades reales. La rebelión se extendió a otras áreas y en 1781 en el Alto Perú se produjeron grandes levantamientos y resultaron en el asedio de la capital provincial de La Paz por los indios. Túpac Amaru pidió el fin del pago de los impuestos obligatorios de los pueblos indígenas. Su objetivo era la marcha de los españoles e invitó a los criollos a unirse a él. Al principio hubo cierta simpatía por su causa entre ellos, pero pronto se calmó cuando los indios comenzaron a masacrar a los blancos de manera indiscriminada, aumentando el riesgo de que se produjera una guerra racial. La revuelta de los indios contra los españoles reveló la magnitud de la ira que los indígenas guardaban contra el sistema explotador de los colonizadores. Pero Túpac Amaru no logró unir a todas las tribus de indios contra los blancos, y algunos caciques optaron incluso por ponerse del lado de la corona. Después de la matanza, que se cobró en su mayoría la vida de miles de indios, Túpac Amaru cayó en manos de las autoridades españolas y fue ejecutado en la gran plaza del Cusco. Aún así, la revuelta continuó todavía durante varios meses, hasta que finalmente se terminó a principios de 1782. Otra gran rebelión tuvo lugar en 1781 en la región de Socorro, en la Nueva Granada, Colombia moderna, aunque esta no guardó ninguna relación con Túpac Amaru. Una vez más, la revuelta fue provocada por los excesos de los funcionarios españoles, los cuales imponían unas exigencias fiscales demasiado duras y procuraban monopolizar el cultivo del tabaco para adaptarse a los requerimientos del gobierno. Los rebeldes eran agricultores mestizos e indios, y sus quejas encontraron simpatía entre el clero, funcionarios criollos provinciales e incluso entre la élite de Bogotá, que no tenía especial admiración hacia los administradores de los Borbones. Unos miles de rebeldes marcharon sobre la capital del virreinato, pero fueron disuadidos de atacar la ciudad mediante un acuerdo negociado entre el arzobispo y los líderes rebeldes. Este compromiso no satisfizo a algunos de los insurgentes y continuaron su lucha junto con las comunidades indígenas y exigieron la devolución de las tierras usurpadas por los españoles. Esta revuelta se conoció como la revuelta de los comuneros y adquirió las características de una guerra social y étnica. El líder de esta rebelión era un mestizo, José Antonio Galán. Los élites criollos, sin embargo, se pusieron del lado de las autoridades reales
y la insurrección fue finalmente apagada, junto con otra revuelta comunera surgida en la vecina Venezuela. Los levantamientos indios peruanos y las rebeliones comuneras de Nueva Granada fueron reacciones intensas pero limitadas, a causa del intervencionismo de la monarquía borbónica. Sin embargo, este tipo de conflictos no se habían visto en las Indias desde los mediados del siglo XVI, cuando se estaba consolidando el estado de los Habsburgo. Estas grandes revueltas a finales del siglo XVIII fueron un indicio de que la relación imperial entre España y sus colonias cambiaría en los años venideros. Al mismo tiempo, la Iglesia se resistió a la doctrina del derecho divino de los reyes, ya que dejaba poco lugar para el consejo religioso. Los comuneros de Nueva Granada, cuyo nombre recuerda a la revuelta comunera de España en 1520 y 21, cuando las ciudades castellanas se rebelaron contra la supresión de las libertades de Carlos V, manifestaron su derecho de resistencia ante las políticas reales injustas. Las revueltas indígenas recordaron a la corona el hecho de que el título español de las Indias descansaba fundamentalmente en la obligación de tratar a las comunidades indígenas conforme a los principios de justicia de los cristianos. Las grandes rebeliones indígenas del siglo XVIII se inician en la región de la selva, a partir del sector evangelizado por los misioneros franciscanos. De la montaña treparon a las sierras de la cordillera andina y extendieron su radio de acción bajo la forma de una serie de conatos hasta la propia capital del virreinato. Los primeros alborotos de los curacas de la montaña son protestas locales, con inmediato eculebástico entre las tribus selváticas, para quienes la vida reglamentada de los pueblos de las misiones era un jadeante esfuerzo de adaptación. Aquellos frailes heroicos trataron de sedantizarlos, refrenar sus maneras rudimentarias de vivir, donde predomina el instinto. Quieren salvar sus almas, precavar sus cuerpos de las enfermedades y el ocio, pero la tarea es inmensa, porque comprender de pronto a esos hombres parece poco menos que imposible. Era necesario partir de su propia concepción del mundo, de sus creencias, incluso poseer en parte su sensibilidad. Por esto también fue un medio en algunas ocasiones análogas utilizar indios ya incorporados a la civilización europea, y por los ríos los franciscanos, como también los jesuitas y otras órdenes, penetraron y se arriesgaron al conjuro de una vocación irrefrenable. Conforme avanzaron, gentes laicas que siguieron la huella y aprovecharon para tomar posesión de las tierras y acaparar riquezas. Poco después se multiplicaron las haciendas y el comercio tomó gran actividad, pero en el fondo los hombres de la selva seguían desadaptados y aceptaban con desgano el yugo. Salían interesados por las herramientas y otros objetos útiles para huir en la primera ocasión favorable. En 1630 esparció seductoras noticias sobre un fabuloso imperio de Lenin,
país desconocido y riquísimo, imaginado para solas de aventureros en un siglo al aparecer agotado para grandes conquistas y distinto de la increíble centuria anterior. Mientras en el siglo XVIII las rebeliones son serranas y muestran un predominio de la insurgencia india y mestiza. Los conatos y sublevaciones de comienzos del siglo XIX descubren la insistente presencia inicial del elemento costero, criollo y mestizo. Despojados poco a poco de su indecisión y timidez, los limenios conspiran con ocasión de los desconcertantes sucesos metropolitanos y al conjuro de un cambio político de gran significación. Con el inusitado quebrantamiento de la monarquía tradicional se galvanizaran, rebasaran su actitud contemplativa, de crítica meramente conceptual, monárquico, absolutista. Pasaban a una actividad de consecuencias prácticas monárquico-constitucionalistas. Sierra y costa peruana poco después parecían contagiarse, sacudían nuevamente el letargo, caracterizando al Perú de este lapso histórico un ostensible ambiente de agitación en múltiples lugares. Y como en los precedentes a la rebelión social del cacique Tupac Amaru, los conatos y los levantamientos locales llevaron hasta una gran rebelión representativa cuya sede fue asimismo el Cusco, caracterizada por la insurrección política de 1814, dirigida por los hermanos Ángulo y el indio brigadier Pumacachua. Dos rebeliones se produjeron en Tacna durante los años 1811 y 1813. El primero tuvo como caudillo al célebre don Francisco Antonio de Cela, educado en el seminario de Santo Toribio y más tarde funcionario de la Real Hacienda. Su movimiento tiene la particularidad de estar relacionado ya con el simultáneo avance de las tropas revolucionarias argentinas en el Alto Perú. Su realización descubre un promisor aspecto estratégico. De triunfar el intento de la Cela, podría haberse levantado toda la región, interceptando las comunicaciones de Goyeneche con Lima y atrapándolo entre dos fuegos. La primera parte se cumplió con éxito, pues Cela dio el golpe preciso y dominó Tacna con facilidad el 20 de junio de 1811. Pero la acción básica falló por haber sido derrotadas en las tropas argentinas en Huaquí aquel mismo día. Con el forzado aislamiento del foco rebelde, la suerte promisora de la sublevación tacneña quedó invertida. Cela fue entregado por uno de sus colaboradores, condenado al desierto, y pareció encerrado en Charles. Sin embargo, Tacna persistió en su rebeldía. El proceso de las rebeliones en el Perú siguió un determinado camino, cuyas etapas hay que distinguir para pena de crear confusión superlativa. Mientras el levantamiento selvático de Juan Santos no pasa de ser una reacción local sin concretar área de difusión peruana, la rebelión de Tupac Amaru tiene ya una amplitud nacional en sus repercusiones y posibilidades, características por su sentido social.
aunque sin rebasar el ámbito monárquico absolutista renovado. Las dos primeras décadas del siglo XIX denotan, en cambio, un notable progreso de actitudes ideológicas. Los sucesos de España determinan la quiebra del absolutismo y la vigencia del constitucionalismo. Los criollos peruanos e hispanoamericanos encontraron una ocasión propicia para actualizar sus reclamos en pro de la igualdad de derechos. Haciendo protestas de fidelidad, imitaban a las juntas metropolitanas, pero aprovecharon toda situación favorable para deponer a las autoridades realistas y sustituir al político peninsular por el gobernante criollo. Tras el esfuerzo militar contra la invasión inglesa, los bonaerenses usaron su fuerza armada para proclamar la independencia y dar ejemplo separatista. En Chile, Nueva Granada y Venezuela se produjo la victoria inicial criolla, seguida de retrocesos absolutistas, mientras el Perú se constituyó en el baluarte del poder hispánico. Desde su territorio partían tropas que sofocaron levantamientos en Quito, Chile y el Alto Perú, zona última de permanente combate entre los revolucionarios argentinos y la fuerza de Abascal. Los grupos criollos de Lima y el Cusco tenían vinculaciones desde tiempos anteriores a la rebelión de Tupac Amaru, posiblemente desde la llegada de Areche en 1776, estimulados por la común amenaza de la visita a Sendala y otras novedades alarmantes para sus intereses. Cuando se produjo la efervescencia liberal de los primeros momentos y se precisó la fisonomía política constitucionalista, la correlación de ambos grupos era mayor. Todo suceso limeño repercutía en la capital imperial y viceversa, pero era el Cusco en este momento una vía de penetración de la corriente revolucionaria bonaerense a través de los numerosos contactos armados de Alto Perú y filtraciones de los agentes secretos revolucionarios. En este sentido, en los inicios de la colonización hispánica de Costa Rica, el objetivo principal de los españoles era el de lograr el control de aquellos territorios que se suponían poseían mayores recursos auríferos. De allí que hasta finales de esta centuria los españoles dedicaron ingentes recursos y esfuerzos a fin de someter las poblaciones del sur del país, reputado como el que poseía la mayor concentración del oro aluvial. En el año de 1502, Cristóbal Colón fue el primer europeo que puso pie en territorio de lo que hoy día es la zona del Caribe central de Costa Rica. Durante toda esta centuria los europeos fueron incapaces de establecer asentamientos de colonización permanentes, teniendo que abandonar esta región luego de sus infructuosos esfuerzos.